Una semana más ha cumplido desde la irrupción del movimiento social el día 18 de octubre. En estos 2 meses se han sucedido una serie de fenómenos que dan cuenta de que el conjunto de las instituciones que dirigen actualmente el Estado de Chile son una institucionalidad demasiado consolidada, demasiado cristalizada. Ello por cuanto son 30 años los que han transcurrido en que se fueron paso a paso consolidándose. El actual régimen político que dirige el Estado chileno se apoya en instituciones cada vez más deslegitimadas. El Congreso, los partidos políticos, el gobierno, los tribunales, etc. No existe institución de nuestra república que no sufra las consecuencias de un descrédito importante. Sin embargo, a pesar de ese descrédito, de esa deslegitimación, logran mantenerse aferrados al poder sin que a la fecha se abran transformaciones importantes que de verdad respondan a la demanda ciudadana. En esta última semana se confirma este diagnóstico. El gobierno cuenta cada vez con menos apoyo y el Congreso está peor. Y los partidos de los cuales forman parte los congresistas, algunos de ellos absolutamente desintegrados y prácticamente no existen. Gabriel Salazar señalaba hace muy poco, tenemos que eliminar ya a esta clase política, en clara alusión a que esta casta política ha tratado históricamente de usurpar la soberanía popular. Cada vez que ésta se ha levantado para exigir al Estado un cambio de las condiciones políticas o un cambio en las condiciones económicas, han operado corporativamente. Operan corporativamente como un gremio que defiende sus intereses por sobre los de cualquier otro grupo social. De allí que no sea inocuo pensar más en profundidad acerca de este aspecto que el Premio Nacional plantea. Una forma de observar si estos diagnósticos son correctos es analizar en perspectiva el gobierno y cómo actúa su contraparte, el Congreso. En los hechos han permanecido concentrados en la paridad de género en estas últimas semanas, han presentado proyectos de ley que en realidad no responden a la inquietud de la gran mayoría. Y lo último, para decir más claro lo sucedido el día de ayer, el fallo del Tribunal Constitucional respecto del requerimiento por inaplicabilidad del recurso de inconstitucionalidad del decreto ley 3.500, que parece esto un tanto alambicado jurídicamente. Se trata del requerimiento que hicieron la profesora Antofagasta María Angélica Ojeda y la colega Beatriz de la ciudad de Punta Arenas para definir y determinar si la propiedad de los ahorros previsionales efectivamente es tal y si al momento de su pensión podían retirar, en el caso de María Angélica, 46 millones y un poco más de 55 nuestra compañera o colega Beatriz. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte? ¿Qué ha dicho la Corte en términos reales? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Ha declarado por unanimidad que el requerimiento formulado por esta Corte de Apelaciones no da lugar y por tanto se deniega la petición de manera indirecta de lo que la profesora ha demandado. ¿Cuál es lo grave? Y aquí creo que es importante para nuestros auditores poder decir algunas cosas. El Tribunal Constitucional actuó protegiendo el interés de las AFP, acogiendo absolutamente la defensa corporativa de estas instituciones, AFP Habitat y AFP Cubron. Uno de los defensores de una de las AFP Cubron, el destacado abogado don Correa Sutil, hombre de confianza, Ricardo Lagos, quien además fuera miembro del Tribunal Constitucional, militante de la democracia cristiana, fue uno de los defensores de las AFP para que el Tribunal Constitucional no diera paso a esta petición que hacían las Cortes de Apelación, con todo tipo de argumentos. Lo más grave es que la presidenta del Tribunal Constitucional, y esto es re importante, María Luisa Brown, fue asesora del presidente Piñera en el primer gobierno, asesora privilegiada del segundo piso. Y lo más increíble para quienes nos escuchan hoy día es que no solamente las AFP, en este caso Cubron y Habitat, concurrieron con sus destacados abogados, sino que además el gobierno se hizo parte. ¿Cómo es posible pensar que un gobierno que está absolutamente deslegitimado, que hay millones en las calles demandando respuesta a los derechos sociales, un gobierno se atreva a presentar un abogado para que defienda sus intereses
Esto es lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Cuando nos habla de paz, en realidad es harto poco el nivel de credibilidad que alguien puede tener respecto al llamado que hace el presidente Piñera. Ha recurrido con una representación jurídica para defender abiertamente los intereses de las AFP. De hecho, el abogado que presentó Piñera no dijo absolutamente nada respecto al requerimiento que hacían las Cortes, dedicó prácticamente todo su alegato, más de media hora, a defender las virtudes y bondades de este sistema que ha sido francamente una vergüenza para todos los chilenos. Bueno, ese es el escenario. Un escenario complejo, un escenario donde la casta política de este país no escucha, dicen que escuchan pero no escuchan. En general, la gran mayoría de los políticos están absolutamente comprometidos con el modelo económico, comprometidos con el modelo social. En definitiva, comprometidos con las responsabilidades, con los responsables de los que son fundamentalmente el origen y la causa de los males que estamos padeciendo en Chile. Es decir, estamos frente a un sector absolutamente deslegitimado que no solamente se contenta, se conforma con seguir manteniendo todo igual, sino que lo que es más grave, se empecinan en defenderse corporativamente para seguir manteniendo sus privilegios. Y lo decimos responsablemente desde la izquierda a la derecha, salvo, por supuesto, algunas excepciones. ¿Cuál es la tarea entonces? La tarea es justamente que el movimiento social, que ha intentado levantar una propuesta concreta en unidad social, a través de los cabildos autoconvocados, a través de la asamblea que deliberan, seguir adelante organizándose de forma tal que pueda llevar adelante lo que con tanta fuerza Chile empezó a demandar el famoso día 18 de octubre, que ya superamos los 2 meses. Bueno, estamos en debate social por la 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Bueno, y estoy con una gran amiga que está de retorno aquí, Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Una vez más, un placer, un agrado tenerte aquí con nosotros conversando. Pronto vamos a estar con otra querida amiga también, discutiendo sobre los grandes problemas y también con un contacto con nuestra compañera Javiera Aravena. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, pues Luis, agradeciendo el espacio, agradeciendo la sintonía de los radioescuchas, de la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Y respecto de lo que hablabas, pues es vergonzoso que nuestro presidente haya enviado al abogado Carlos Charme, con recursos de todos los chilenos y de todas las chilenas, a hacer defensa acérrima del sistema de pensiones, que solo ha mostrado que es un tremendo y rotundo fracaso. Era vergonzoso porque defendían con uñas y con dientes el negocio creado, ideado, impuesto en dictadura por su hermano José Piñera. Estaba leyendo un poco acerca de la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Sabías tú que la señora María Luisa Brown fue designada en 2013 por Sebastián Piñera? Ella además fue jefa de asesores en el primer mandato del gobierno de Piñera y una de las colaboradoras más cercanas. Admira porque hay intereses creados, admira que con ese conflicto de interés, conflicto tremendo de intereses, ella se pronuncie en un tema que es el más sentido de todo Chile. O sea, una demanda se va contra todo el pueblo. Además, ella trabajó más de 20 años en el Instituto Libertad, que es de Renovación Nacional. O sea, por eso que muchos políticos dicen que es la tercera cámara, que allí se gesta todo lo que no se puede en el Congreso o en la Cámara de Senadores. Entonces, con este alto nivel de conflicto de intereses, la señora no tuvo ningún tapujo en pronunciarse rápidamente. O sea, como que la presión... Tiempo récord. Récord. Nunca se había visto un pronunciamiento tan... Menos de 4 horas, porque terminamos cerca de la 1, 2 de la tarde, y a las 6 ya teníamos... Ya tenía el comunicado que sí. Tampoco sorprendió, porque se supone que primero se debe informar a las partes, y lo hicieron público. O sea, el movimiento Noma FP, la profesora María Angélica, la compañera enfermera de Punta Arenas, se enteró por la prensa. Sí. No se enteraron oficialmente, no tuvieron ningún recuerdo en seguir el protocolo oficial. Eso es lo más grave, sí.
Bueno, pues y quería darle la bienvenida a Valeria Bustos. Ella nos va a acompañar hoy, es nuestra invitada especial, sobre un tema que también redunda en las demandas sociales, como es el derecho a la vivienda y a una ciudad vivible. Bueno, una de las demandas, bueno, bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Tanto Hola, gusto de bien, tenerte. gusto, Miriam, Luis, Sí, feliz de estar acá. supimos que hoy día saliste no sé, del tribunal, del Ministerio Público, porque, bueno, Valeria, hay que decirlo, Valeria es una dirigente social importante, presidente de la Junta de Vecinos del Progreso y dirigente social de varias iniciativas sociales como el Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor. También preside, perdón, y que es parte del bloque Pobladores por el Derecho a la Vivienda. Además, Valeria ha jugado un rol importante en distintas causas, siempre vinculada al mundo social. Nos conocemos hace años, ha sido también luchadora en el plebiscito por Noma FP y siempre al servicio de la comunidad en un sector que no es menor, el sector de Santiago Sur, un sector que enfrenta además el gran tema de la expansión inmobiliaria con edificios gigantescos, donde vive una cantidad también importante de migrantes, donde hay trabajadoras sexuales, es decir, hay un cúmulo de, eh, yo diría, problemáticas, porque al final está problematizado este tema, pero hay un sinnúmero de aspectos que en años anteriores no estaban, no eran parte de nuestro país, de nuestra sociedad. El tema de los migrantes, el tema de los trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales. Los migrantes tienen problemas ellos y tienen problemas con nosotros, con los chilenos, que no tenemos una cultura como saber tratar. Hay nuevos colores, nuevos olores, nuevas comidas, y todo eso forma parte de lo que tenemos que comenzar a pensar para diseñar un nuevo Estado, una nueva sociedad, la carta fundamental que queramos construir. Hay nuevas canciones, nuevos ritmos, nuevos lenguajes, nuevos decibeles, los caribeños hablan más fuerte que nosotros, entonces todo eso altera la tradición de los chilenos que eran mucho más pasivos. Bueno, de eso queremos hablar contigo, Valeria. Cuéntanos cómo está la vida ahí en Santiago Sur, que a pesar que está en Santiago Sur, está tan cerca de Santiago, está al frente de la comuna de Ñuñoa, lo separa solamente Vicuña Maquena, está a 2 cuadras, particularmente de 10 de julio, muy, muy bien A ubicado. 9 cuadras de la Alameda, A pues, 9 y a cuadras. 12 de Plaza Dignidad. Claro, mira qué bien, mira qué bien. Las tenemos contadas. Bueno, los problemas, cuéntanos los problemas, sí, porque... Bueno, primero lo de la mañana. Sí, lo de la mañana, cuéntanos un poquito. Lo de la mañana, dirigente. bueno, nosotros, un grupo de dirigentes de la Comuna de Santiago, el día 16 de septiembre fuimos a la fonda de la inauguración, fuimos a exigirle al gobierno de Piñera y al señor Alessandri que pararan de reprimir. Se habían iniciado las primeras represiones como sistemáticas en realidad, agosto, septiembre, principalmente contra los estudiantes y los ambulantes y los migrantes. Y nosotros fuimos un grupo, levantamos unos pañuelos blancos chiquititos con la consigna basta de reprimir. Otro decía al pueblo mapuche, a los migrantes, a los estudiantes y a los ambulantes, y fuimos súper maltratados, po. Nos detuvieron civiles, incluso el que comandaba era un guaso, con chupalla, con manta, claro, con espuela. Ese era el que mandaba, digamos. En el caso mío, yo fui sacada del área con una pistola atrás, ese nivel, y después de eso además se nos pasa a fiscalía, o sea, era absurdo, por levantar 4 pañuelos blancos se nos pasó a fiscalía. Y hoy día tuvimos la primera audiencia y el juez desestimó. Fue sobreseído para siempre. Aquí en el fondo nunca hubo delito, aquí hubo una criminalización de la protesta legítima, que es levantar un pañuelo blanco, así que quedamos libres de polvo y paja, como se dice. Qué bueno, me alegro mucho. Pero mira, tú dices una cosa que es relevante. Miren, ya había expresiones de un régimen político que empezaba a usar de manera sistemática la represión. Nosotros lo dijimos, el 31 de marzo tuvimos una gran marcha por Noma FP. Me recuerdo que alertamos a la gente acerca de los nuevos métodos que estaba teniendo el gobierno de Sebastián Piñera. Era un régimen que empezaba a transformarse, no era típico de los regímenes democráticos. Usaba mucho la represión y la estaba usando, por ejemplo, con los secundarios. El tema del Instituto Nacional fue brutal. Afuera, nosotros nos preguntaban por los videos la forma de penetrar en los colegios para reprimir, cosas que no habíamos visto ni siquiera en los periodos
en los peores tiempos de la dictadura. Ni en Bueno, la lo que te pasó dictadura a ti, entraban dentro de los ya colegios. había, entonces cuando dicen estalló Chile, que es cierto, nos sorprendió a todos, pero a nosotros no nos sorprendió No, tanto. todo venía, ya Claro, venía una no escalada. esperábamos la masividad, la intensidad de la protesta social, pero todos sabíamos, los que estaban en la lucha por vivienda digna, por la población, los que estábamos en Noma FP, los trabajadores en distintas ramas, en el estudiante, todos sabíamos que se venía un estallido. ¿Cuándo? No sabíamos cuándo. Y el 18 nos pilló ya con la gente hastiada. Y por eso es re importante, bueno, que nos plantees cuáles son las demandas más importantes hoy día de la vivienda, en el caso de ustedes. La vivienda, para los que no saben, no está en la Constitución. No existe el derecho a vivienda. En Chile no existe el derecho a la vivienda. Si tú quieres tener vivienda, esto es como la expresión más radical del capitalismo y el modelo neoliberal. Tienes que pagar. Tienes que recurrir a las inmobiliarias, a los bancos que te den un préstamo. Y en el caso de la gente que no tenemos plata, que somos la mayoría de este país, para poder postular a una vivienda tienes que quedar como sometido al arbitrio del gobierno de turno. El gobierno de turno pesca y dice ya, este año vamos a construir en tal parte. Todos los pobres tienen que irse a la periferia y ellos eligen dónde tú tienes que vivir, el tipo de vivienda, si tiene áreas verdes o no, si tiene ¿cómo se llama? Sede social, todo eso. En realidad es como vergonzoso, es triste, es penoso cómo se maltrata. Y después se dice, ¿por qué hay tanta delincuencia? Claro. O sea, si a ti llegan, te pescan y te sacan de tu ambiente, de tu hábitat y te van a llevar 20 kilómetros al sur, al norte, al oriente, al poniente, ¿qué podía esperar? Claro. Valeria, esta semana se detuvo la tramitación de la Ley de Integración Social y Urbana, que tenía solo un nombre bonito. Era peor de lo que ya, sí, de lo que ya teníamos. Pero que tenía muchos detractores, dirigentes sociales, como tú, que trabajan. ¿Qué significaba o qué significa para ustedes, luchadores comunales, barriales, de la Junta de Vecinos, el hecho de que se haya detenido esto? ¿Les da alguna visión? Mira, eso principalmente, primero nos da alegría. Nos da alegría. Lamentablemente, con esta ley había sido aprobada en la comisión y en la Cámara de Diputados con votos que jamás imaginaron. Diputados del Partido Socialista, con los cuales nos reunimos, digo nombre o no, sí, Fidel Espinosa, Fidel Espinosa, nos reunimos con el compañero socialista, encontró linda la propuesta nuestra como bloque de pobladores, le llevamos toda la propuesta, encontró muy bonito eso, la crítica, encontró la misma crítica, pero cuando llegó el momento de votar, votó a favor de la ley de Piñera. Entonces, como pobladores nos hemos visto decepcionados por mucho, igual que la gente en general. Entonces, cuando perdimos en la Cámara de Diputados esto y la ley siguió adelante, produjo bastante desánimo en la gente. Y ahora de verdad que el retiro nos sorprende también. Nos pone muy contentos, pero también nos pone en estado de alerta, porque sabemos que algo se traman, si uno ya no les cree. Entonces decimos, ya, se sacó, bien, súper, estamos felices, pero ver qué viene. Entonces uno, desde el mundo de los pobladores, aprendimos a actuar con desconfianza. Ya no es solo celebrar, sino que esperamos qué carta bajo la manga van a sacar, porque ahora es re fácil, pues se mandan el condor y piden perdón. Pero lo grave, claro, lo grave, como dices tú, es que los congresistas, sí, esta gente joven estarán escuchando alguna vez. Estas congresistas que confiamos tanto en ellas. ¿Qué quieres que te diga? Po? Tanta gente joven que se ha burocratizado de manera espantosa. Pero hay que decirles desde acá también, por si escuchan. Yo creo que van a desaparecer. No estamos en la U ya, po. Claro. En la U se manejan de otra forma las cosas, exacto. porque es a corto plazo. Los pobladores no pueden seguir esperando. Los pobladores no se les puede dar el portazo en la cara, porque estamos acostumbrados históricamente a que lo hagan, pero no desde ese lado. Uno está acostumbrado a que lo hagan desde la ultraderecha, de sectores de la democracia cristiana, pero cuando quienes se denominan de izquierda te empiezan a golpear, tú decís, chuta, ¿en quién confiamos? En nadie, po. Quedan poquitos, has contado con estas dos manos. Y ya se acostumbraron a decirle al movimiento social cuando requiere de ellos una actitud de aprobación, de apoyo a una determinada causa reivindicativa, puede ser esta laboral, social, siempre te manifiestan su apoyo, pero llegado el momento de votar, votan con la derecha. Y eso, la gente que nos escucha tiene que tenerlo claro, porque hay que pasarle la cuenta. Es la política de las causas, no de la clase. Claro. Entonces, dime una cosa, Valeria, y qué
pasa con otras iniciativas pendientes que en alguna oportunidad conversamos, como la ley de subarriendo y de patrimonio. ¿Te Mira, recuerdas? sí, ¿Sabes algo de eso? sí, ahí hay todo un tema. Dentro del movimiento de pobladores tenemos diferencias respecto a ese tema. En el caso nuestro, quienes somos de Santiago Centro, siempre hemos creído y postulamos y defendemos que primero las personas por sobre el patrimonio. Eso es algo que no se le ha dado suficiente vuelta ¿Qué todavía. significa eso? Las personas por encima o por sobre el patrimonio. Que hay ciertas leyes y ordenanzas que privilegian los edificios por sobre las personas, la gentrificación. Edificio patrimonial. Ejemplo, Matasur, Barrio Italia, lugares, digamos, de belleza arquitectónica, de historia. Entonces se toma que la defensa del patrimonio es que no se voten estas casas, estas casonas, que permanezcan con su fachada, que puede eventualmente ser muy bonito. Pero resulta que muchas veces en esas fachadas hay CITES. Hay gente pobre que está obligada a irse. ¿En qué parte estamos hablando? Mata Sur, Barrio Italia. Barrio Italia. Barrio Italia, que está muy cerca a nosotros. Ah, Mata Norte todavía no ocurre eso. Ya. Todavía no ocurre o sea, eso. cruzando Avenida Mata hacia Sí. el sur, ya. Cruzando Avenida Mata hacia el sur, entonces antiguas casonas de adobe, que sí. vivía gente en pieza, que cada pieza era una familia, están convertidas en boutique, en cosas como para otra clase de gente, digamos, para otra clase social, no la nuestra. Y nosotros nos hemos sentido alguna manera expulsados de nuestro territorio. Sí, eso es gravísimo. Sí. Por eso hay temas ahí que se cruzan y que hay que darle más vuelta. Se hizo esta ley de la vivienda y se junta con el patrimonio, no es la misma. Hay que hilar fino, hay que conversar con la gente, hay que conversar con el que vive en ese lugar y qué le parece, digamos, que él sea tomado y expulsado de la ciudad. Bueno, no sé, mira, tú querías preguntar no, algo. yo recordarle a los radioescuchas que Valeria Busto es sin duda el ícono de una luchadora por la inclusión. Como tú mencionabas, ella hace un trabajo, pero de verdad, al 1000%, con migrantes, de la diversidad sexual. La diversidad sexual, y le llama un Santiago multicolor. Claro, nosotros como barrio estamos estigmatizados como el barrio rojo de Santiago. El barrio del comercio sexual callejero, travesti, transgénero, del prostíbulo. Entonces es un barrio que está estigmatizado. Y por eso nosotros hablamos de que postulamos por un Santiago multicolor, no rojo. Aquí están todos los colores, los amarillos, los verdes, los azules, los morados. Sí, pero también es una luchadora activista de No Más FP, de las causas sociales. Ella tiene una conciencia clarísima de cuál es su clase y por quién es la defensa de ella. Y en ese mismo contexto te quería preguntar, ¿qué piensas de los cambios que ha estado implementando el gobierno para bajarle el tono a la movilización o para presentar falsamente de que todos estamos en una pseudo normalidad? El gobierno se está agarrando con garras, dientes, muela, con todos sus privilegios. Ya la escuchamos ese audio que se filtró esa vez cuando la señora dijo, hoy casi digo la Martita, mira, se parece. Son lo mismo casi. Sí, cuando dice la Cecilia Morel, aparte de los alienígenas, también nombramos a tener que soltar privilegios. El gobierno y su clase dominante, su clase empresarial, no quieren soltar. Y es tan fuerte el apego que tienen, los intereses que tienen amarrados, que están dispuestos a todo, están dispuestos a matar, a torturar, a perseguir, a criminalizar, a hacer montajes. Son muchas cosas que están dispuestos con tal de desarticular. Ellos cuando dicen el tema de un enemigo poderoso, no. El enemigo poderoso es el temor que tienen ellos a ser pobres. Sí. Ese es su enemigo, la pobreza. Y bueno, ahora en la 102.5 Radio FM Universidad de Chile, señal online y por streaming del fanpage @canal.social, nos vamos a un pequeño corte con una linda canción, La Ciudad de Furia de Soda Stereo. Estamos en debate social en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, señal online y por streaming en la página @canal.social. Volvemos con Luis Mesina y con nuestra invitada especial Valeria Bustos. El tema de hoy es vivienda, pero antes tenemos un contacto telefónico con nuestra gran colega, amiga, compañera Javiera Araneda. ¿Cómo está, Javiera? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Oye, sí. ¿puedo corregir? Mi apellido es Aravena Araneda. Aravena Araneda, Araneda, perdón. Es que se equivocó, pero perdónala porque se equivocó hasta la presidenta del Tribunal Constitucional. Sí, siempre. No, sí. Pero es la historia de mi vida, así que no se preocupen. Sí. Oye, bueno, un gusto tenerte aquí, Javiera.
Aprovechamos de Gracias, entrar Luis. en materia inmediatamente. Estaba ¿Mm? recién conversando, estamos con Valeria, una dirigente social importante que también hoy día fue sobreseída en una causa casi por ¿Valeria? Sí, Valeria. Valeria es la que, disculpe, pero está como locutora Valeria. No, está aquí invitada Hola. como discutiendo Hola, Valeria. discutiendo del asunto de la vivienda. Es que Ah, ya. hoy día se desistió completamente el tribunal de seguir adelante a propósito de una intención de criminalizar la protesta social, es dirigente social. Pero vamos al tema que nos convoca, que es el fallo del Tribunal Constitucional. El fallo, no sé si la palabra es la correcta, pero bueno, falta todavía conocer los argumentos de la sentencia, por este famoso requerimiento que presentó la Corte de Apelaciones de Antofagasta y de Punta Arenas, inaplicabilidad del recurso de inconstitucionalidad del decreto ley 3500, que es bien complejo este tema. Y queremos preguntarte, porque hoy día empezamos a conocer alcances del rol de la presidenta del tribunal, María Luisa Brown, conflicto de intereses, fue asesora de Piñera, trabajó en el segundo piso de La Moneda, bueno, todo un sinfín de irregularidades en materias legales. Y bueno, estamos aquí, entonces queríamos que nos contaras cuál es la opinión jurídica, técnica, pero entendiendo que los auditores tienen que conocer esto que ha pasado. Sí, ayer lo que hizo el Tribunal Constitucional es emitir comunicados, ¿ya? Este comunicado nos dice, nos adelanta la decisión, que es un rechazo a los requerimientos de inaplicabilidad presentados por las cortes, que tú ya dijiste, y este rechazo es unánime. Es decir, Sí. los 9 ministros que estaban ayer votaron por rechazar el recurso. ¿Qué implica eso? Que le dice a las Cortes de Apelaciones que las normas que esas Cortes de Apelaciones estimaron inconstitucionales, porque las Cortes nos dijeron el decreto ley 3500 o estas normas específicas, por vulnerar los derechos a la seguridad social y la propiedad, que nos le dijeron no son inconstitucionales, están de acuerdo con la Constitución. Y eso es lo mismo que decir, si estas normas se le impiden, entonces rechaza el recurso. ¿Por qué? Porque si los jueces estiman que hay normas que no le permiten devolver los fondos en este caso a Beatriz y a María Angélica, bueno, entonces como no pueden fallar contra ley, contra la Constitución, el único que lo puede habilitar para hacerlo es el Tribunal Constitucional, y en este caso no lo hizo, y ese es el no. Y queda más o menos claro, porque hay que explicarlo si bien técnicamente, pero también hay que hacer algunas referencias para hacerlo más pedagógico, pero eso es lo que ocurre. Ok, pero eso significa entonces que el Tribunal Constitucional tendría que, en la sentencia, cuando la redacte, señalar que en Chile existe seguridad social para poder fundamentar o fundar su fallo. Claro, es que ahí vamos a ver lo que nos dice, porque la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional, son bastante extensas. Entonces ahí nos darán las razones de por qué ellos estiman que el decreto ley 3500 es constitucional, es decir, garantiza el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad garantizado en la Constitución. Bueno, esta es Y bueno, ahí, bueno, nosotros lo dijimos también, o sea, el papel puede aguantar todo, pero el punto es que nosotros expusimos claramente ayer y hablamos en derecho, a pesar de que se nos acusó de hablar de como si estuviéramos hablando de políticas públicas, que en derecho el decreto ley 3500 es la antítesis del derecho a la seguridad social. Exacto. Bueno, esto yo creo que debe ver un poco más el nivel de ilegitimidad, porque ya, bueno, están dentro de la ley, pueden ampararse en los marcos estrechos o amplios que tiene la norma, pero la legitimidad es cada vez mayor. O sea, este tribunal no toma ni siquiera en consideración lo que es la pugna que han detectado dos cortes de apelaciones de ciudades tan distintas como Antofagasta y Punta Arenas. Entonces, si los integrantes del Tribunal Constitucional no son capaces de comprender que este es un tema controvertido, que al menos requería de un análisis mucho más de fondo para tomar una decisión unánime, es abierta y claramente que este es un tribunal político, ¿ah? La tercera sala, como se la llama, la tercera cámara. Claro, sobre eso, mira, yo quisiera hacer 2 acotaciones, porque tú dices, oye, pero hay irregularidad. Bram efectivamente trabajó con Piñera, ha sido su asesora. Bueno, es que lamentablemente
el Tribunal Constitucional chileno tiene y generalmente va a tener esos conflictos de interés entre sus miembros y bueno, en este caso los intereses económicos. ¿Y por qué te lo digo? Porque el Tribunal Constitucional primero no es parte del Poder Judicial, es como tú bien dices, un tribunal político que se escoge en virtud de un cuoteo entre los poderes del Estado, en que escogen a personas no vinculadas, como bien te decía, al Poder Judicial, pero sí que sean expertos en materias constitucionales, ¿ya? Y ellos son abogados, entonces ellos tienen una larga carrera en el mundo privado o público por su calidad de expertos y por el ejercicio de su profesión, ¿no? Abogados. Entonces, ellos han hecho se han desarrollado profesionalmente y muchos de ellos efectivamente han defendido a los poderes económicos. En este caso Graham trabajó para Piñera, pero eso es lo que permite el sistema que regula el Tribunal Constitucional, la Constitución específicamente, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Eso es lo que permite. Yo creo que te lo dije el otro día, pero igual es importante recordarlo. Mira, es importante, yo no sé, a propósito que estábamos debatiendo con Valeria, con Miriam, la decadencia, creo que es la palabra que mejor refleja y representa lo que es hoy día la casta política de este país. Han transcurrido ya más de 12 horas de este fallo fue conocido ayer a las 6, profusa difusión en los medios de comunicación, anoche, hoy día en la mañana, en la tarde. Ningún político de estos que se dice políticos progresistas ha sido capaz de emitir un juicio, un pronunciamiento respecto de este aberrante Tribunal Constitucional, que no es más que una institución absolutamente decadente, que tarde o temprano la movilización social va a tener que acabar con este tipo de instituciones que son herederas del régimen más nefasto que hemos tenido, que es la dictadura. No sé, miran, sí, yo decirle a la Javiera que a mí me sorprendió que el Tribunal Constitucional y su elección dependan exclusivamente del presidente. O sea, aparte de los tecnicismos que necesiten como requisito, es absoluta voluntad del presidente quien decide quién está en el Tribunal Constitucional. Esta señora tiene trabajo por 20 años con RN. O sea, a ese nivel, yo creo que más que el llamado a los políticos, el llamado es al pueblo, que nosotros tenemos que al menos googlear a cada persona que decide por nosotros. Yo hoy día me sorprendí cuando le veía la biografía de ella y era todo el servicio de un sector político. Y es la presidenta que, al menos por un grado de ética, por lo menos debió decir, no, me abstengo. O sea, cuando están administrando la justicia los operadores políticos, no sé, pues, que cierren la puerta por fuera. Eso es lo que permite el sistema de elección, que efectivamente no lo decide solo el presidente, pero sí los poderes del Estado acuerdan quienes lo integran, ¿ya? El Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo, el presidente. Pero yo quisiera reflexionar sobre eso en particular a propósito de la nueva Constitución. O sea, tribunales constitucionales existen en el mundo y sus sistemas de elección probablemente puedan ser similares a nuestro, pero pareciera ser que no recordamos que estamos en Latinoamérica, ¿ya? Porque a muchos se les olvida que estamos en Latinoamérica y el poder económico con los técnicos están muy vinculados también. Hay cuestiones ideológicas que son súper importantes de dar a conocer y que se evidencien, porque el Tribunal Constitucional no es la primera vez que falla tipo de cuestiones que son socialmente muy sensible en favor, en este caso, bueno, lo hizo a favor de la AFP, pero porque ¿a qué voy con esto? Que tenemos que preguntarnos como sociedad si en la nueva Constitución vamos a querer que exista un Tribunal Constitucional, ¿ya? Porque claro, tú puedes asegurar la independencia, un tribunal imparcial y decirlo, y se van a ser escogidos expertos, pero lo cierto es que se votea políticamente, entonces ¿qué hacemos? Yo soy partidaria de no tener Tribunal Constitucional. En Chile no estamos en condiciones de garantizar la imparcialidad institucional. Yo no hablo de que ellos no fallen en derecho, porque los argumentos lo podrán dar y se podrán ajustar o no. Yo no me estoy metiendo a su ética o no, porque eso igual a mí no me compete hacerlo, pero sí sistémicamente. Entonces, perfectamente, el Congreso puede absorber labores del Tribunal Constitucional y, en este caso, el Poder Judicial, la Corte Suprema, como lo hacía antes.
Claro, Entonces, vamos a tener que tener presente eso para sí, por supuesto. la disputa que tenemos por la Asamblea Constituyente, por una nueva Sí, constitución política que creo que el sí. otro año abre un camino Mm. grande. Pero quiero hacerte una pregunta porque los auditores quizás están preguntando, Javier, y nos preguntaron hoy día en la mañana, ¿qué se viene ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Porque esto entiendo que una vez que esté el fallo, esto se reenvía, este fallo se envía a Punta Arenas ya a Antofagasta. Claro, ahí nosotros, bueno, efectivamente una vez que falla el Tribunal Constitucional, porque solo decide si una norma, en este caso el decreto ley, es inconstitucional o no lo es, no decide sobre el fondo, pero como vemos tiene directa efecto en el fondo lo que decía, pero en este caso vuelve a la Corte de Apelaciones de Origen, es decir, ambos casos vuelven a Antofagasta y vuelven a Punta Arenas, y estas cortes tendrán que tomar una decisión. Nosotros ahí abogaremos porque existen principios en materia de derechos humanos que le permiten a las cortes fallar conforme a derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque, entre paréntesis, existe un principio que se denomina control de convencionalidad. ¿Qué lo estableció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y qué les dijo a los tribunales nacionales? Les dijo, cuando ustedes vean que hay normas en sus leyes que sean contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, bueno, háganlo quite. Es decir, no apliquen y apliquen los tratados internacionales. Y los tribunales nacionales están facultados y deben, según la Corte Interamericana, hacerlo cuando hay normas que son injustas, cuando hay normas que lesionan los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, esta es una alternativa, y lo otro es lo que hagan, lo que hizo ayer la Corte Suprema. Ustedes bien recordarán que hace un par de meses el Tribunal Constitucional le dijo a los funcionarios públicos que no tienen derecho a accionar de tutela de derechos fundamentales en su relación laboral, es decir, lo dejó sin acción para proteger sus derechos fundamentales, y ayer la Corte Suprema, ¿qué dijo? Bien, esa es una decisión del Tribunal Constitucional. Perfecto. Pero yo no puedo dejar en indefensión en este caso a los trabajadores públicos, una porción muy mayoritaria de la población chilena, y dijo, esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero yo, Poder Judicial, soy quien decide los casos concretos. Okay, Entonces, bueno, eso tiene que, o sea, eso debiera pasar, pero bueno, sabemos que probablemente no pase, y en todo caso los casos seguirán su curso normal. Hasta la Corte Suprema. Así es. Bueno, así es. Bueno, ese es el camino. Estamos todos confiados, ¿no?, en que el poder vaya a resolvernos este tema. Sí, estamos confiados en que la movilización social que tiene que adquirir a partir de enero y en especial en marzo que se viene, una dimensión mucho más potente, de forma tal que las reivindicaciones que se han levantado se concreten materialmente. Claro. Bueno, queremos agradecerte, Javier, a la disposición que tuviste. Bueno, y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Gracias, chao. Javi. De nada, Bueno, y estamos de vuelta acá con Valeria Bustos en el tema que nos compete hoy, vivienda y una ciudad vivible para chilenas y chilenos. ¿Qué ciudad necesitamos? Wow, una ciudad ideal, linda, multicolor, con aire limpio, con áreas verdes, sin segregación, conectada, con acceso a la salud, con escuelas cerca, como el Barrio Alto. Cuando alguien me pregunta así, como Las Condes, como Vitacura, con verdadera inclusión y sin segregación. Claro, un lugar bonito, vivir, un lugar para todos. Sí, eso yo creo que es lo mejor. ¿Cómo quieren vivir? ¿Cómo viven en Vitacura, en Las Condes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, con las calles anchas, con las veredas amplias. Con la vereda en buen estado. En buen estado, claro. Además. Las abuelitas en Vitacura no se quiebran la cadera al salir de su casa. Bueno, ese es buen paradigma. Cuando uno imagina, se imagina así. Como eso es lo que merecemos. Con hartos árboles, como la reina. Con árboles, con juegos infantiles, con iluminación. Densidad de colores con verdes. Con gente que cuide la plaza. Sí, eso hay que decirle a la gente que nos escucha. Cuando estamos soñando un país, porque antes de concretar cualquier proyecto siempre se sueña un poco. Claro. Todos tenemos que soñar. Si no soñamos, claro, entonces no podemos construir. No. Sin sueños no se construye nada. La utopía es un sueño que se materializa una vez que se concreta parte de ese sueño. No podemos pasar soñando toda la vida, porque si pasamos soñando no vamos a hacer cambios nunca. Nosotros vamos por el derecho al suelo primero. Exactamente. El derecho al suelo, que el suelo sea para quien lo habite. La tierra es del que vive. Primero, y nosotros en la Santiago, tierra es de todo en realidad, es de todo. Es de todo, no ir a tener propiedad. Bueno, no, eso ya es más profundo. Es una discusión más profunda porque entraríamos en un conflicto con los pueblos que se autodenominan
pueblos originarios. Exacto. Hay una teoría que señala que los pueblos originarios, y voy a decir algo que puede generar mucho conflicto, pero como somos una radio de debate social, hay que meter conflicto. Hay quienes señalan que no existen los pueblos originarios. Nadie puede arrogarse la propiedad sobre la tierra. Claro, porque el primero, bueno, ¿quién fue el primero? Es justamente la pregunta. La tierra debiera pertenecer a todos. Algunos después señalaron, me recuerdo en el periodo de la Unidad Popular, una vieja discusión. La tierra es del que la trabaja. Mentira. ¿Por qué tiene que ser del que la trabaja? Está en comodato para el que la trabaja, pero no puede ser propiedad. La propiedad tiene un sentido mucho más profundo, y tú lo dijiste bien. Es un tema complejo, pero hoy día debiéramos a lo menos soñar. Hay que empezar a reflexionar. Claro, de eso. reflexionar. El derecho, y nosotros decimos Santiago Multicolor, el derecho al suelo y también al cielo. La comuna de Santiago ha sido invadida, igual que Estación Central. Te tapan el cielo, te tapan la sombra. Los niños, las plantas crecen menos. Mira qué sencillo. No, que es muy loco. Cuando se te instala un edificio al lado del CITE, se te acabó el sol, se te acabó la luz, se te acabó la vida. Viene la oscuridad, viene la humedad, vienen otros factores. La humedad, cuando no hay sol. Los no hay niños de los lugares urbanos perdieron el derecho al suelo y al cielo, a mirar el cielo, a elevar un volantín. Son cosas así como tan. ¿Por qué nuestros niños no tienen derecho a elevar un volantín? Entonces ¿Dónde está la mayor densidad poblacional hoy día? ¿No se está empezando en las calles del centro, de la zona que tú representas? Claro, en nuestra zona, todo el borde, Vicuña Maquena, Portugal, Santa Elena, Avenida Mata, toda esa zona se empezó a densificar y a gentrificar. Sí, también hay una gentrificación por el valor. Un departamento en estos momentos de 35 metros cuadrados en este sector te vale 2.500, 3.000 UF. Por lo tanto, estamos hablando de gente con renta de 3 millones, 4 millones de pesos para subsidio, o un arriendo de 400, 500 mil pesos. Entonces se está construyendo, lo que se construyen son las inmobiliarias, son los ricos, compran 10, 20, 30 departamentos y nos arriendan a los pobres. Exacto. Entonces nosotros para vivir tenemos que pagarles arriendo a estos inversionistas. Y eso es lo complejo. Oye, qué terrible esto que dices tú, el derecho al sol, el derecho a la luz, el derecho al cielo, que es importante. La gente quizás no repare en eso, los que no son habitantes de estos sectores. Para mí me toca transitar muchas veces por ahí por San Francisco, Carmen, que hay una densidad gigantesca de edificios. Y hemos transitado por una de estas calles y vemos la esquina de los edificios de 25, 30 pisos, en las 4 esquinas de edificios. Los muchachos adolescentes, 17, 18 años, están parados en la esquina, parece una protesta. Claro. Y son tipos que bajan a fumar, a conversar. Adentro de los edificios, la mayoría, no hay área verde, no hay juego infantil, no hay nada. Entonces, cada esquina pueden haber 100 personas que no tienen ningún espacio público, o sea, no hay ninguna cancha donde jugar fútbol, jugar algún deporte. Es una cosa, pero el hacinamiento es brutal. O sea, salen de su departamento para escapar del calor y tienen que estar en la calle. En nuestro territorio, que va a Avenida Mata, 10 de Julio, Vicuña Maquena, Santa Rosa, no hay ni un área verde, ni un área verde, ni plaza de bolsillo y ni una cancha deportiva. Entonces, ¿eso qué te hace? Que la actividad en la calle y se criminaliza. El vecino que vive en una pieza, y nos pasa mucho, con 4 o 5 personas, su familia, el fin de semana saca la parrilla. ¿Por qué no se va a hacer un asado? ¿Y por qué no va a sacar la piscinita plástica para que el niño también se pueda mojar las patitas? A mí me parece que está bien. Si no hay otro lugar, no hay plata. Y eso es criminalizado, es ordinario, es flight, le baja el pelo. Exacto. Fija, es un tema que es complejo y nosotros como Junta de Vecinos nos obliga a cerrar la calle. Cada vez que hay actividad tenemos que cerrar la calle y colocar los conos y con permiso o sin permiso. Claro. No hay otra opción. Sí, qué terrible, qué terrible. Bueno, estamos casi llegando ya al final en la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, en el programa Debate Social. Una última pregunta. ¿Crees tú, Valeria, que finalmente ante el estallido social vamos a ser capaces de lograr algún triunfo porque hemos entregado tantos 62 días de tanta vida, tanta humanidad que hemos entregado? Yo creo que tenemos que lograr algo. Creo que es justo, que es necesario, que es un deber. Creo que quienes estamos en el mundo social, sindical, en este mundo que trabajamos con personas, tenemos que hacerlo. Aquí hay que jugársela. Hay que atreverse, hay que dejar la zona de confort y las posturas tibias.
creo que estamos en un punto de inflexión donde o vamos con todo para adelante o simplemente fracasamos. Con inteligencia. Ayer levantamos el campamento Dignidad, porque estuvimos 12 días tratando ahí, usando una plaza pública. Excelente. Fue muy bueno, tú Bueno, estuviste, estuve ahí hicimos varias foros temáticos, hablamos de política, de educación, de vivienda, de salud, de la marihuana, de todo. Se da cuenta uno cómo la gente quiere aprender, la gente quiere usar el tomar espacio decisiones, público, quiere claro. usarlo, quiere que le pregunten. Bueno, nos levantamos el Bueno, campamento para dotarnos más energía porque el calor nos estaba matando, no Sí, era nada, fue no, el calor. fue Se midió 48 grados a las 4 de la tarde. Bueno, Bueno, vamos sí, pues, despidiendo. nos despedimos, agradecemos el espacio a la Universidad de Chile. Yo quiero dar un abrazo apretadito a la gente líder, aguante, nos están despidiendo mucha gente, pero seguimos en la lucha. Gracias, Valeria, por tu aporte, de verdad, una mujer ejemplar en el tema de inclusión, y vamos por ese Santiago multicolor. Bueno, y un Luis, saludo muchas a gracias. todos los hombres y mujeres de nuestro país que están perdiendo el empleo, que están sufriendo mucho, están En esta aumentando el fecha. desempleo en esta fecha, que es una fecha importante. Tenemos culturalmente la Navidad, el Año Nuevo. Todo ello un saludo y a confiar. Tenemos que confiar entre Tengo nosotros. 5 segundos, Sí, ¿no? 5 Sí. segundos. Vamos. Noche del 24 de diciembre, Junta de Vecinos El Progreso, cena solidaria, Navidad diferente. Vamos a comer en la calle, con la gente de situación de calle, con las prostitutas, Maravilloso. con los vecinos, los migrantes, todos vamos a comer. Estamos haciendo una Maravilloso. vaca, pollito asado con ensalada para todos y opción vegana. Todos invitados a contar de las 6 de la tarde, el 24 de diciembre, ¿Dónde? Navidad diferente, Coquimbo con Portugal, Perfecto. en la calle. Bueno, muchas gracias, Valeria. Un abrazo a todos los que nos han escuchado. Nos vemos el próximo viernes.